minutos y Francesco Gazzella tiene un elemento fundamental para este programa. Francesco. Efectivamente, Pri, Repe, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Lamentablemente, una pregunta para nada alentadora para el continente latinoamericano. Miren, líder del Tren de Aragua se fuga de Venezuela. ¿Dónde está el niño Guerrero? Un delincuente de los más peligrosos de Latinoamérica. Tremendamente peligroso porque es el líder de una banda que conocemos bien, pero que lamentablemente no nos damos cuenta quizás la magnitud que tiene en términos de que justamente se dedica a la extorsión y al secuestro. Un brazo armado de ellos, los gallegos los conocemos en el norte de Chile. Y la autoridad chilena ha tenido que salir a aclarar varias cosas, Pri. Porque la primera pregunta que uno se hace, si no está en Venezuela, ¿podría llegar a Chile? Fuentes venezolanas proyectan su fuga desde justamente el estado de Aragua en Venezuela a Colombia, Perú y algunos, de hecho, han llegado a hablar de Chile. Ese es el problema. La autoridad chilena, la más importante que tenemos en el país en términos de seguridad, el subsecretario Monsalve, aclaró que no hay ningún antecedente de su llegada al territorio nacional. Pero de todas maneras queda abierta la pregunta a propósito de lo que dicen estas fuentes venezolanas y también colombianas que en un principio dijeron ¿Colombia es el destino? Pues no, Perú o Chile dijeron. Y la pregunta cae de cajón, ¿qué tan peligroso es el niño guerrero, como se le conoce? ¿Qué tan complicado, perjudicial para el país es que aparezca un delincuente de estas características? Delincuente puede quedar medio corto, podríamos decir criminal o podríamos decir jefe de una mafia, un cartel. Homicida también. Homicida, de todo. Tremendo. Vamos a tomar contacto con José María del Pino, nuestro querido periodista que también es investigador y ha estado investigando precisamente todo este fenómeno del Tren de Aragua y sus implicancias a nivel, ya no sé si sudamericano, decirle José María, pero latinoamericano al fin, y por supuesto toda su problemática, cómo operan y quién es este señor, el famoso niño guerrero. ¿Cómo está, José María? Y la pregunta cae de cajón al tiro, ¿quién es este señor? Hola Repe, hola Pri, ¿cómo están? También saludo a Francesco que está ahí en el estudio. Primero, muchas gracias por invitar durante el último año. Efectivamente, seguimos la huella del Tren de Aragua desde Chile hasta el ingreso a la selva del Darién, que es donde tienen una de las rutas de tráfico de inmigrantes más grandes hacia los Estados Unidos. Ellos antiguamente hacían que la gente cruzara en Necoclí hacia el Darién, pero descubrimos en una provincia de Colombia que se llama Chocó, particularmente en la ciudad de Quibdó, una ruta que se ocupaba por recolectores de banana y que ellos se tomaron para llevar inmigrantes hacia los Estados Unidos. Y ahí captó nuestra atención, porque yo estoy acá en Estados Unidos y dijimos, bueno, ¿cuáles son los brazos que tiene esta organización? Y la organización tiene una cabeza, que es el niño guerrero. Héctor Rutherford Guerrero Flores. Se dice, Repe, Pri, que tiene 39 años. Y se dice porque no sabemos a ciencia cierta, no hemos tenido acceso a una partida de su nacimiento. El Tren de Aragua nace aproximadamente a fines de la década de los 2000, por ahí por el 2008-2010. La primera vez que Guerrero cae detenido, se fuga de la cárcel en 2012 y luego recapturado por las autoridades venezolanas en un momento súper importante, que es cuando él empieza a construir esta ciudad amurallada de la cárcel de Tocorón. Y digo ciudad amurallada porque, según organizaciones venezolanas, son cerca de 40.000 las personas que él gobernaba desde esa cárcel y todos sus brazos armados en Latinoamérica. ¡Wow! Wow. A ver, José María, son muchos antecedentes lo que tú nos entregas y sobre todo porque además, claro, nosotros podríamos imaginar niño guerrero, un hombre relativamente joven, no tenemos con claridad, tal como dices tú, si efectivamente tiene la edad que dice, son 39 años. Claro. 39 sí, años, pero ¿desde hace cuánto tiempo este sujeto es a lo mejor objeto de investigación? ¿Desde hace cuánto tiempo él está asociado al crimen organizado? Lo que pasa es que hay un gran mito urbano. Quiero derribar uno de los mitos porque no lo hemos podido corroborar, tampoco lo pudo corroborar Rona Rísquez, que es periodista venezolana y lo ha investigado allá. Se decía que el Tren de Aragua se llama tren, no sé si han escuchado esta historia, porque era un sindicato de trabajadores que construían la línea ferroviaria entre Caracas y Maracay, en la provincia de Aragua, y que después no les pagaron y se transformaron en una organización delictiva.
Ese es un mito urbano. De hecho, aparece en algunos medios norteamericanos como Criminal Insight, pero no hay ninguna razón para creer que esa historia es real. Esta es seguramente una organización que comenzó cuando el niño guerrero tenía cerca de 20 años, entre 18 y 20 años, en una época en que el declive económico de Venezuela hizo que mucha gente decidiera empezar a delinquir. Y no solo apareció el Tren de Aragua, aparecieron trenes, que es el nombre que reciben las organizaciones criminales en Venezuela, en distintos estados del país. Ya, o sea, y seguramente por eso como, el Tren de Aragua el en Aragua se le llama Tren de Aragua. Es decir, estamos yéndonos al año 2006-2008. O sea, ya, o sea, significa organización criminal. Ahora, se ha descubierto que este señor tenía una cárcel ahí con sus secuaces, parecía a la que tenía la catedral de Pablo Escobar, o sea, con todas las comodidades, con zoológico, piscina, tenía un quincho, tenía una cancha de béisbol, pero listo, vivía como rey, y dirigiendo los negocios de allá adentro. Ahora, todo es raro. Es raro esta intervención de la policía venezolana. Es raro que haya habido túneles de 6 kilómetros y nadie se dio cuenta. Desbarataron el Tren de Aragua según el gobierno, pero resulta que siguen operando afuera. Mira, y los túneles no son todo es raro. son obras de ingeniería. De 6 kilómetros. O sea, no es que salgan punta y codo. Y como con varios caminos, no era solo uno. En una red de túneles. En una red de túneles, como dice Francesco. Entonces, ¿qué implicancia? Mira, pero lo primero que te querría preguntar, José María, es ¿por qué se cree que podría venir a Chile este señor? Bueno, es una gran pregunta, Repe. Yo soy personalmente los que creo que se va a ir a Perú, pero es una tesis y quiero explicar por qué. El Tren de Aragua es una organización, a mí me gusta mucho como lo llaman en Colombia, una organización multicrimen. El Tren de Aragua no tiene un negocio principal, como en su momento lo tuvieron las mafias, los carteles del narcotráfico o las milicias en las favelas brasileñas, que por ejemplo su negocio principal es la extorsión y el microtráfico de droga. El Tren de Aragua hace de todos. Es una organización prominentemente parasitaria. Pero uno de sus negocios más importantes es la ruta de la ketamina, que es la única droga que ellos macrotrafican, es decir, que realmente la mueven en volúmenes de toneladas. Y esa ruta de ketamina comienza en Perú, hacia el sur termina en Chile, son en este momento los mayores importadores de ketamina ilegal en nuestro país, y hacia el norte termina en Estados Unidos. Por tanto, uno diría, el niño guerrero se acercaría a donde tiene el mayor flujo de dinero. Segundo antecedente que creo que hace plausible que él esté en Perú o llegue a Perú. El Tren de Aragua subcontrata servicios. Yo esto se lo cuento así a la gente. Esto es como una franquicia. Usted ve que de repente alguien administra una cadena de comida rápida y ocupa el nombre. Bueno, el Tren de Aragua en su internacionalización externalizó servicios y una de sus mayores subsidiarias son los gallegos. Y si bien los gallegos están presentes en Chile, la cabeza, la cúpula de los gallegos está en Lima, en el cono norte, particularmente en un barrio que se llama el barrio de Olivos. Y ahí me parece que es donde están dadas las mejores condiciones para que el niño guerrero pudiese tener realmente gente a su disposición y recursos fresquitos. O sea, claro, operar desde Perú, ya, y nos interesa también la infraestructura que hay en Chile, porque se están importando ketamina, digamos, a gran escala en nuestro país. Sí. Bueno. Mira, vamos a sumar a esta conversación a Luis Toledo, exfiscal, que sabe mucho sobre estos temas, y muchas gracias por estar con nosotros conversando sobre esto que nos preocupa bastante, sobre todo. Muchísimas gracias, Freddy. Buenos días, Repe, buenos días, Francesco. ¿En Chile están las condiciones dadas para que estos cabecillas se instalen? Lo que pasa es que la relación del Tren de Aragua con nuestro país es un tanto, ya digamos, tiene una historia. El 2018 aproximadamente llegó uno de los fundadores del Tren de Aragua aquí a nuestro país, Larry Changa, que es una de las... El 2018 se instaló en la región metropolitana, en la comuna de Renca, efectivamente adquirió unos vehículos y estuvo siendo investigado por la PDI por su vinculación probable con unos homicidios que se cometieron dentro del año 2021 aproximadamente. Luego, lo que se sabe es que se habría abandonado nuestro país. Y todo esto digo que tiene una historia porque
junto con esto, el año 2022, junto con la inmigración, empieza a notarse en Iquique, estoy hablando de diciembre del año 2021 aproximadamente, muchos envíos de ketamina aproximadamente hacia Chile, incluso un poquito antes, diría yo. Mucha ketamina producto de inmigrantes venezolanos que traían, y que hubo incluso denuncias de que los obligaban por personas que en la frontera de Colchane decían que eran obligadas por el Tren de Aragua. De ahí recién nos enteramos nosotros. Estamos hablando del terreno de las hipótesis. El niño guerrero efectivamente es el líder del Tren de Aragua reconocido a nivel internacional. Es una hipótesis, es una probabilidad que huya a alguno de los países donde tiene negocios, y Chile es uno de ellos. Pero para eso hay que entender la lógica detrás de este niño guerrero, porque él, al parecer, en la segunda condena que tuvo, que fue la más larga, cuando finalmente se queda en la cárcel por homicidio, a él le gusta la cárcel y transforma la cárcel. Me refiero a que la transforma, la transforma en todas las facilidades. Claro, los abogados allá en Venezuela hablaban de que vivía como rey. Les vamos a mostrar un poquito de qué se trataba esa cárcel. Pero el punto es que quiso vivir en la cárcel, quiso quedarse allí y mantenerse seguro. Claro, entonces si su objetivo es venir a Chile, si es que eso es lo que pretende, tendríamos que pensar que quizás busca una vinculación o un lugar o un espacio de las mismas características. ¿Les muestro cómo era la cárcel? Ya. Porque es bien impresionante. Tenemos una gráfica que es de la cárcel de Tocorón, este búnker, este palacio. Insisto que varios abogados allá que penalmente investigaron esto, hablan de que vivía como rey. Mira, lo que tenemos más arriba son los bloques de prisión. Allí vivía justamente, en general, la población, comillas, penal, con su familia, hijos y abuelos, porque decíamos que eran varias generaciones. 300 familias. Tal cual, absolutamente. Y hasta ahí, de alguna forma, tenía sentido la prisión original. La prisión original. Pero después se fueron construyendo una cantidad de cosas que generan incluso, quizás José María del Pino sabe más que yo de esto, una especie de economía propia de la cárcel. ¿Por qué? Porque tenía zona de juego para los niños. Ojo que el sector es bien grande y vamos a ir compartiendo imágenes con ustedes de toda esta zona. Ahí la estamos viendo. Zona de juego. Una cárcel, no olvidemos que estamos viendo una cárcel, no se confunda. Ojo que la zona de juego es más o menos de la mitad, un poco menos, de los bloques de prisión. Oye, si es para no creerlo. Viviendas informales porque fueron llegando familiares y otras personas vinculadas a esta banda criminal. Está el sector de la piscina, el Repe ya lo había mencionado, la cancha de béisbol, un deporte tremendamente popular allá en Venezuela. El mini zoológico, muy propio y muy parecido a lo de la catedral con Escobar. Tenemos imágenes también del mini zoológico, ahí lo estamos viendo en pantalla. Claro, porque tiene sus mentores. Pero por lo demás, y esto es algo que nos puede dar luces también del perfil del niño guerrero. Había una discoteca, Tokio se llamaba, y además había una serie de bares y licorerías en todo el terreno. Por eso yo hablo de una suerte de economía propia del sector. Claro, es que era una bares mini ciudad. Y licorería. Ahí tenemos imágenes de la fiesta. Mira, ¿sí? La discoteca. Masivas fiestas, donde entiendo el eje central era el reggaetón. Porque si bien vemos en él siempre estas fotos que básicamente son de la persecución penal, un tipo de una cara muy dura, muy firme, como muy malo, ¿no? Un líder poderoso. Tiene una serie de otras fotografías que están dando vuelta en algunos medios venezolanos, colombianos, de una estética muy parecida, y no quiero hacer una comparación odiosa, pero se quería parecer, en mi opinión, por la estética, a Daddy Yankee o a estos cantantes reggaetoneros. Ese era lo que a él le gustaba. Así, es para no creer las imágenes, porque uno, o sea, cualquiera se quisiera ir a esta cárcel si parece un resort. Vivía como rey. Vivía como rey. También habían presentaciones de grupos en vivo. Entraban a hacer sus conciertos privados, porque lo que construyó él, no solamente una especie de ciudad, en donde tú dices, claro, hay una especie de protección, porque aquí no es que lleguen los grupos armados y haya, no sé, quitada de droga, enfrentamiento, estaba sumamente protegido y pasando los chanchos. Por una década. Si no es poco el tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay que ver esta... Bueno, por eso es lamentable esta cuestión, porque lo único que hacen para variar, porque sigue así, es desprestigiar nuestro propio sistema acá en Latinoamérica. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las grandes guerras que tienen los narcotraficantes con los estados donde son poderosos, me refiero a México, en su momento también Colombia, cuando tenía Pablo Escobar, es precisamente el problema de la extradición a Estados Unidos, porque en Estados Unidos, ¿tú crees que van a tener esto? No, jamás. ¿Tú crees que Pablo Escobar hubiese tenido una catedral como la que tenía en Estados Unidos? Por eso ellos, me voy preso, pero aquí. Claro.
Porque acá puedo comprar a las autoridades me van a permitir contarle que no los moleste. Hacer lo que quieran. Y hacer una verdadera ciudad. Porque no es solamente que él tenga una mejor tele que el resto de la población penal. Aquí estamos hablando de que el compadre construyó una ciudad para él y sus secuaces. Porque le dan todas las facilidades. Ahora, si estaba tan bien, totalmente. solo quiero saber, José María, si estaba tan bien, tan cómodo, ¿por qué se escapó? Qué gran pregunta, Pri. Me voy a ir un paso atrás. ¿Por qué construyó esa ciudad amurallada? Y aquí hay un personaje clave del gobierno de Nicolás Maduro, una mujer que se llama Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, que el año 2017 comienza a crear una relación muy cercana con el Tren de Aragua, y es prácticamente cuando el Tren de Aragua se hace de la cárcel de Tocorón, una cárcel a la que la policía no tenía ningún resguardo de los accesos. O sea, para entrar a Tocorón uno tiene que pedirle permiso a los líderes del tren. Y esa política no solo sabemos que tenía una relación cercana, sino que autorizó la liberación de cerca de 1.500 reos de alto potencial delictivo en la misma época que nosotros empezamos a conocer el Tren de Aragua en otros países. Es decir, coincide con el proceso de internacionalización. Por tanto, el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura venezolana, ha tenido una colaboración activa con el Tren de Aragua. De hecho, en un momento, esto está en la Corte Penal Internacional, la ministra Varela llama a Padrino López, ministro de Defensa, y le pide 1.500 fusiles de guerra para armar al Tren de Aragua con el pretexto de transformarlo en un ejército informal para la revolución. Esto es en la misma época, ¿se acuerdan que en Venezuela para el Cucutazo empezaron a desertar distintos militares? Sí. Bueno, en esa época Iris Varela, previendo que el ejército se podía desertar del gobierno, le llama a Padrino López y le pide estos fusiles para armar este suerte de ejército privado. Hizo una alianza con los criminales. Entonces hay una colaboración activa hasta que, efectivamente, Nicolás Maduro empieza a ver que tiene socios potenciales en la región, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y se da cuenta que para Petro el problema más grande que tiene son dos: seguridad pública por el Tren de Aragua en Colombia y migración. Y el sueño de Maduro es reinsertarse en la comunidad internacional. Entonces le tira la cadena, al menos en imagen, al Tren de Aragua, le hace el guiño a Petro. Petro está pujando porque haya una cumbre de migraciones en Caracas con distintos países para reinsertar a Venezuela. Entonces todo coincide en la época más importante. Son muchos gestos, pero no sin antes, y aquí está el hecho clave, porque se estima que 4 días antes de la redada a la cárcel de Tocorón, los líderes del Tren de Aragua y cerca de 500 líderes, no solo el Niño Guerrero, los 500 cabecillas fueron advertidos por el gobierno venezolano y utilizaron estos túneles que, para que ustedes entiendan, son túneles muy caros. No son de esos túneles que uno ve en las películas hechos con cucharita. No, sí, son túneles mineros de hasta 6 kilómetros de largo. No, sí, impresionante. Efectivamente. Y ellos los tienen que haber tenido. Salen de la cárcel de Tocorón la madrugada anterior. Claro, y ellos los tienen que haber tenido precisamente en caso de que algún día, el viento empiece a correr en contra. Oiga, abogado don Luis, la posibilidad de que llegue un criminal de esas características a establecerse en nuestro país, ¿cómo están nuestras instituciones para soportar niveles de presión, como lo que estaba contando José María respecto a lo que puede suceder Claro, en porque Venezuela? nosotros nos escandalizamos con las celdas VIP, pero resulta que esto podría llegar a ocurrir en Chile si llegan estos mismos delincuentes. A ver, quiero contextualizar porque estamos dentro de un proceso de mucha violencia en América Latina, particularmente de cómo se ha... El Tren de Aragua se internacionalizó a contar aproximadamente del año 2018-2019. Y lo peligroso de esto es la vinculación con otros grupos criminales que existen en América Latina, que tienen su origen, su nacimiento en las cárceles. El tema de las cárceles en nuestros países es un tema tremendamente complejo, porque es quizás la única zona del mundo donde efectivamente los grupos criminales nacen y funcionan de ahí, se reproducen y se fortalecen, y son de... prácticamente centros de operaciones, casas matrices. ¿Sabes lo que pasa, don Luis? Es que terrible, es lo que usted está diciendo, para que se entienda bien, porque mucha gente de repente dice, no, digamos las cosas como son, mucha gente no le gusta hablar de los temas carcelarios,
porque no, o sea, al final ahí están los gallos que cometen todos los delitos, los que nos perturban la paz. Pero ojo, son cuarteles generales hoy día. Cuarteles generales que incluso para hacer la relación del Tren de Aragua con el primer comando capital, autoridades brasileñas en febrero del 21 advirtieron que al menos 740 personas del Tren de Aragua se habían aliado con el primer comando capital. Y sabemos lo que eso significa para el comercio ilegal de droga, la violencia, dentro de Brasil, Paraguay, la triple frontera, en fin. Lo que estoy hablando acá es que la pregunta, Priscila, se la respondo de la siguiente manera, con otra pregunta: ¿cómo estamos en las cárceles en Chile? ¿Hemos abordado suficientemente el tema carcelario? ¿Estamos realmente resguardados? No. Porque hace además, mucho rato lo estamos planteando porque nuestras cárceles tienen deficiencias evidentes. No hay segmentación y volvemos exactamente a lo mismo. Porque mezclamos a estos delincuentes experimentados y tan peligrosos con otros delincuentes y los preparan y ellos se siguen fortaleciendo. Y sobre todo porque, no recuerdo bien el nombre, pero ahí me ayudan, Satanás y Estrella se comunicaban directamente desde una cárcel en Chile con el niño, caballero, ¿cómo el se llama? niño Satanás y Guerrero. Estrella tenían vinculación con la Richanga, que es el que les mencioné recientemente, y claramente porque son líderes de pranes. Ellos se organizan también a través de pranes, ¿ya? Que son los jefes lugartenientes de ciertos capitanes, segmentos. claro. Son, en el fondo, embajadores para cada país. No sé si me entiende, Sí. así están bien organizados. Y ellos, como dice el periodista, efectivamente, lo que menciona es que no tienen un propósito definido. Son organizaciones multipropósito, como se menciona en la literatura internacional. Claro. Ellos pueden estar en la extorsión, pueden estar en la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, están en el tema del tráfico de armas, el tráfico de drogas. Claro. Sí, Trata los de delitos personas. más graves y en nuestro país hay antecedentes de vinculación de personeros del Tren de Aragua hasta en Puerto Montt. Y en distintas cárceles, fíjese, cuando hubo amenazas desde las cárceles, existía coordinación y comunicaciones entre la cárcel de Iquique, la de Arica, hasta las de Puerto Montt. Se mandaban mensajes de esa ¿En manera. las cárceles ya están en una zona protegida? Porque resulta que a lo mejor no tienen zoológico, discoteca, pero están en una zona protegida, porque Eso, siguen operando. Sí, y ahí hay que entrar con una serie de situaciones que en Chile no nos gusta plantear, pero que hay que decirlo: el tema de la corrupción, el tema que tiene que ver con abordar la problemática del crimen organizado de una manera sistémica. La información que tiene inteligencia de gendarmería es fundamental. Lo que pasa es que además que nosotros tenemos otro problema, que yo estoy con los niveles de mafia, con los niveles de grupos criminales y organizados que tenemos hoy día. O sea, los gendarmes que tienen que estar ahí cuidando, están al rostro descubierto, se relacionan cara a cara con la población penal. O sea, no sería lógico, Francisco, te doy la palabra al tiro solamente para... No sería lógico que cuando se detenga gente vinculada a estos grupos criminales, se segmente, como dice usted, don Luis, la población penal, pero además los gendarmes tengan que rotar, tengan que estar a rostro cubierto, tengan que estar más protegidos ellos, porque porque muchas veces hemos visto que abogados defensores, incluso algunos gendarmes, son los que ingresan también teléfonos celulares. Pero cómo no, pues se saben dónde vive la señora, dónde vive el hijo, dónde vive a qué colegio van. Viven bajo amenaza, trabajan bajo amenaza. Yo solo lo que quería agregar era que la semana pasada Tele 13 informó de gendarmes amenazados, en particular por grupos vinculados al Tren de Aragua. ¿Y amenazados de qué forma? Ellos, cuando salen de su trabajo, lo hemos hablado por el tema de los policías, salen de su trabajo, van caminando, transporte público, no sé, por la calle, en zonas del norte y pasan autos cerca de ellos y les gritan: sabemos quién eres, sabemos dónde vives, somos del Tren de Aragua. Entonces, ya esa persona, ¿cómo va a trabajar después? Y al menos oficialmente Gendarmería ha determinado que el personal que trabaja en cárceles peligrosas tiene que estar siempre con una vestimenta de seguridad absoluta. No mediana intensidad, por decirlo de alguna forma, sino completamente, porque ya las amenazas de vida son absolutas. Mira, en eso estamos. Claro, pero adentro de la cárcel pueden vestirse de Robocop si quieren los gendarmes. Háganlo, ¿no? Claro. Fantástico. Pero ¿y afuera? Afuera. Si el problema es afuera, Ahora, cuando uno ve las condiciones que tenemos nosotros en las cárceles, donde tienen la facilidad para comunicarse entre ellos y seguir operando, es porque es bien atractivo para, por ejemplo, el niño guerrero o este tipo de criminales venir a Chile. Termina siendo un paraíso. ¿Les damos esas facilidades? ¿Pueden venir? Desde el punto de vista económico, Chile es una plataforma interesante para grupos criminales y eso se ha notado en los últimos 5 años. Efectivamente, fíjese que hace poco
hubo una información de que había unas amenazas en contra de jueces y fiscales, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Que provenían de bandas también criminales venezolanas, los orientales y qué sé yo, y alguna otra que estaba vinculado con el Tren de Aragua. Si ustedes se fijan, es porque ya han recibido algo de impacto por la persecución penal, pero por otro lado insisten en mantenerse porque es una plataforma económica relevante. Los puertos de Chile, lo hemos hablado en otras oportunidades, y mantener el negocio desde la cárcel claramente es una isla de seguridad. Entonces no es descabellado pensar que el niño guerrero tenga a Chile como su destino final. Es que tienen negocios en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Colombia y en Chile. Es como la ruta del Pacífico, por así decirlo. Oye, José María, tú que estás ahí, ¿qué información manejas? ¿Existe una especie de diagnóstico? Yo me imagino que estos grupos son súper organizados al punto que dicen, mira, a ver, ¿qué nos conviene? ¿Dónde nos instalamos? ¿En Chile, Perú? ¿Qué ciudad? ¿Dónde las condiciones son? ¿La persecución penal es más débil? ¿Cómo es la legislación respecto a esto? ¿Cómo está la policía? ¿Tienen inteligencia o no? Yo imagino que es un grupo tan organizado y que más encima tiene que tener casa matriz en toda América Latina. Me imagino que esas variables las estudiará, ¿o no? ¿Cómo podrían evaluar a Chile en ese sentido? ¿Se sabe algo, José María? Sí, en Chile nos jactamos de que podemos crear empresas en un día. No hay nada mejor para una organización criminal que poder crear empresas en un día. De hecho, la primera operación de la PDI en Chile contra el Tren de Aragua se hace siguiendo la ruta del dinero de una empresa que un residente venezolano con carnet crea en un día para enviar remesas, y lo que hace la PDI es seguir las remesas hasta Tocorón para lograr vincular que esta era una empresa de mentira. Chile tiene ciertas características económicas que son potencialmente muy interesantes, sobre todo sus puertos para establecer rutas de tráfico de droga, pero también tiene un tremendo negocio en el norte respecto a la migración irregular. El negocio del tráfico de inmigrantes y de la explotación sexual de mujeres es hoy por hoy uno de los mayores negocios del Tren de Aragua en Latinoamérica completa, hacia el norte Estados Unidos y hacia el sur Chile. Por tanto, ahí hay ciertas condiciones que son bien particulares y que a mí me parece que hacen atractivo el país. Pero permíteme decir algo, Repe, porque a mí me gusta darle esperanza a la gente. No existía en ningún otro país, salvo en Chile, amenazas a los jueces. No habían amenazas a jueces en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Panamá ni en Costa Rica. Pero en Chile sí. Y los chilenos deberíamos preguntarnos por qué el Tren de Aragua está amenazando jueces en Chile. Y creo que la respuesta es porque le hemos dado una pelea un poquitito más firme y a veces también tenemos que confiar un poco más en nuestras instituciones. Bueno. ¿Cómo lo ve usted, abogado? Es preocupante esta situación de las amenazas, y quiero conectarlo también con lo que pasó respecto de los 56 o 57 testigos, identidad y qué sé yo, que fueron entregados por el juez de garantía en Arica. ¿El juez de Arica? Claro, que está relacionado con un clan, o digamos que está asociado con un brazo del Tren de Aragua. Claro, yo creo que son señales importantes que estamos dando una respuesta, pero por otro lado equívocas, al tener este tipo de ambigüedades, porque no se puede responder con ambigüedades en este caso. Ya, pero usted que es fiscal y experto en estos temas, cuando ve la resolución del juez Barraza, el apellido de Arica, ¿qué le parece a usted? O sea, ¿Cómo agarró el diario? Claro, cuando revela la identidad de los testigos nuestro protegidos. país reaccionó con una legislación en la 21.577, dictada ahora hace unos pocos meses atrás, que tiene una serie de herramientas procesales para investigar el crimen organizado y para proteger también la identidad de testigos y personas que colaboran. No fueron aplicadas o no fueron interpretadas de una manera más rigurosa, y yo diría que basta la decisión de un juez de una localidad, Arica o donde se llame, para echar por tierra un poco el propósito completo de un sentido legislativo. Yo creo Pero que... mire, todos nos escandalizamos cuando supimos la noticia del juez Barraza, porque, seamos honestos, empezamos a decir, ¿y qué hay detrás aquí? Claro. ¿Hay amenaza al juez? ¿El juez está corrompido? Estoy poniendo supuestos, o sea, lo que uno piensa. Por eso esta cuestión que genera un escándalo y un ruido a nivel nacional, hasta el gobierno central se pronuncia. ¿Qué le pasa a usted cuando ve una cosa que es tan evidente? Primero, el juez colabora, permite escuchas telefónicas, permite gente encubierto, y a la hora de los que hubo,
quiere dar a conocer quiénes eran los agentes encubiertos. A la defensa, ok, pero en el fondo ya sabemos cuál es el riesgo de eso. ¿Qué le pasa a usted? Me pasa lo que le pasa a todos los ciudadanos, simplemente, y la pregunta es si esto incentiva o no, naturalmente no, la persecución penal del crimen organizado. ¿Pero usted da la sensación que hay algo detrás? No, me da la sensación, no más allá de que si existe o no será objeto de investigación, hay incluso una investigación penal relativa a esto por la entrega de los antecedentes, eso lo ilustraría la propia investigación. Pero en términos sinceros me parece que son señales tremendamente equívocas, tremendamente que generan y fomentan incluso la corrupción. Si se fija, porque es muy fácil amenazar al testigo, es muy fácil amenazar incluso al policía, es muy fácil echar por tierra toda la investigación penal dentro de un sistema acusatorio si la defensa y a través de la defensa los imputados, sus familiares y sus amigos conocen la identidad de las personas que están... No, después mañana, si yo soy testigo, disculpa, si soy testigo de algo, ¿para qué voy a ir? Porque me den mi nombre. Que incluso con Francisco Leturia hablábamos sobre la hipótesis de que el mensaje que se entrega, porque fue a través de una audiencia, esta cuestión no la hicieron piola, no es pagándole a alguien para que me dé los datos de los testigos protegidos, lo hicieron en una audiencia, fue un mensaje a la ciudadanía para que no denuncie el crimen organizado, y que es más grave todavía. Estamos en un proceso, yo creo, como país, entendiendo que no somos una isla dentro de América Latina, que podemos tener los mismos problemas que tiene hoy día Ecuador, que tiene hoy día Perú, que tiene hoy día Bolivia, y que no estamos acá impolutos como una situación, como un país que nos protege la cordillera o el mar. Eso no es así. Nos puede pasar. Y si viene o no el señor Guerrero a Chile, si actúa desde Perú, desde Bolivia, desde Argentina, en fin, da lo mismo, porque tiene una capacidad operativa que es tremendamente, con mucha agilidad, amplia, y que puede cometer asesinatos o ordenar, qué sé yo, tráfico de drogas. En Ecuador asesinaron a un candidato presidencial. Grupos de este tipo. Pero y esos son vinculados mensajes, a grupos de este tipo. Y son mensajes que se entregan a la ciudadanía. Ahora, José María, ¿tú qué nos puedes aportar respecto de esa misma arista? Sí, es que nosotros en Chile estamos súper atrasados. Si esto ya tiene solución en el mundo, en Chile como que nos gusta inventar la rueda. ¿Qué hicieron los italianos con la mafia después de que la mafia se aburrió de matarle policías, fiscales, abogados y jueces? Tribunal Especial contra el Crimen Organizado, esos jueces fuertemente custodiados y lejos de las zonas calientes, y fiscalías especiales. Nosotros en Chile no podemos pedirle al mismo fiscal que está investigando el robo de un automóvil después tener que enfrentarse a organizaciones como el Tren de Aragua, los carteles que tienen operaciones en Chile. Y en este momento eso es lo que ocurre, de repente se asignan fiscales especiales. Y tampoco podemos pedirle al juez de garantía de Arica, que vive a 3 cuadras seguramente del líder del Tren de Aragua, que le establezca las medidas cautelares y que le haga el control de detención al que mañana puede venir con una pistola a su casa. Nosotros deberíamos tener un sistema judicial absolutamente aislado, como España, como Italia, como Estados Unidos, que se dedican específicamente a perseguir el crimen organizado y que ven solo este tipo de causas. Y además las ven desde lejos, Priscila. Porque no podemos pedirle al fiscal o al juez que vive a un par de cuadras de los líderes del Tren de Aragua que esté mañana tomando el control de detención a esa gente. Es de sentido común. Sí, ahora, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha señalado José María. Sí, pero ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto copiar un modelo que ya está funcionando en otras partes del mundo? ¿Por qué no anticiparnos? Lo hemos dicho desde la academia. Yo creo que hay modelos a seguir en esta materia. Incluso les diría que Italia, España, la Audiencia Nacional se formó y funciona con fiscales especializados en crimen organizado, en tráfico de drogas, que lo ven lejos de los lugares, efectivamente, con jueces especializados por materias y que resuelven no en el lugar. Esto pasa y... ¿Es porque no le hemos dado los recursos suficientes para que existan esos cambios? Claro, ¿o no le damos la importancia? Yo creo que no existe hasta ahora una voluntad política para resolver esto conforme a esos ejemplos internacionales que son claros. Y me parece que es una voluntad política absolutamente indispensable, porque tiene que ver con una reforma tanto a la Fiscalía, con la creación de una Fiscalía de Crimen Organizado a nivel nacional, que lo hemos dicho tantas veces, y también con tribunales especiales de crimen organizado instalados en la región metropolitana. Y la idea sería, obviamente,
anticiparnos al problema y no hacerlo a toda carrera cuando ya esté el despelote. Que es un poquito como que estamos en el borde de tomar grandes decisiones sobre esos temas, sobre incluso generar policía especializada. Hay departamentos especializados en Carabineros y también, por supuesto, en la Policía de Investigaciones, pero quizás generar un grupo de tareas un poco más amplio, o algo más específico, una institucionalidad que vaya detrás de estos grupos, con fiscales, con jueces, que estén protegidos. Lo mismo con el sistema carcelario, lo mismo con los propios gendarmes, que, insisto, están súper vulnerables. Exponiéndose todos los días. Muchísimas